Era una noche calurosa del 29 de noviembre de 1869 en Santo Domingo. En el interior del Palacio Nacional, el presidente Buenaventura Báez y sus asesores más cercanos se reunieron bajo la tenue luz de las lámparas de aceite. Sobre la mesa del despacho presidencial descansaban documentos importantes, entre ellos un tratado que prometía cambiar el futuro de la nación. Con su habitual porte imponente, Báez firmó el tratado que, según decía, ofrecía estabilidad y crecimiento económico a una República Dominicana devastada por años de conflictos. Según ese acuerdo, la República Dominicana dejaría de existir como país libre e independiente y sería anexada por los Estados Unidos, convirtiendo a los dominicanos efectivamente en ciudadanos norteamericanos. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. Después de la Guerra Restauradora, 1863-1865, en la capital dominicana se instaló un gobierno presidido por el general José María Cabral, héroe militar de la independencia y de la restauración, cuya principal misión era reorganizar el Estado. Pese a la calamitosa situación económica en que había quedado el país como consecuencia de incesantes conflictos bélicos. Restaurada la soberanía nacional en 1865, cualquiera pensaría que en Santo Domingo había desaparecido la corriente política proteccionista y anexionista que a lo largo de la Primera República, 1844-1861, representó el sector conservador. Pero las cosas no sucedieron conforme al anhelo de paz y progreso de la mayoría del pueblo. El gobierno de Cabral inició negociaciones con los Estados Unidos que lesionaban la integridad territorial de la República. Ese gran país del norte de América gradualmente había desplazado a las tradicionales potencias europeas y se posicionaba como la exclusiva nación hegemónica en Centroamérica y en la región del Caribe. En efecto, desde 1823 los Estados Unidos, a la par con su política de expansión territorial hacia el oeste, puso en vigencia la doctrina Monroe, según la cual la intervención de cualquier potencia europea en Hispanoamérica sería interpretada como un acto de agresión que al mismo tiempo afectaba a los intereses norteamericanos en la región. El lema principal de la doctrina Monroe fue América para los americanos. En la actualidad, no muchas personas saben que en 1870, cuando apenas habían transcurrido 5 años de la Guerra Restauradora, la República Dominicana estuvo a punto de desaparecer para ser incorporada a los Estados Unidos de Norteamérica como un Estado asociado de la Unión. De haberse materializado ese proyecto antinacional, el Estado dominicano habría perdido su condición jurídico-política de entidad libre y soberana. Y los dominicanos, luego de tantos años de lucha, sacrificio y sangre para lograr su independencia, habrían pasado a ser ciudadanos norteamericanos. Ese acontecimiento traumático tuvo lugar durante la cuarta administración del general Buenaventura Báez, un influyente caudillo político quien ocupó la presidencia en 2 ocasiones, 1849, 1853 y 1856-58 respectivamente. Durante la Primera República, Báez rivalizó con el general Pedro Santana, el otro caudillo militar predominante en el escenario político dominicano. En el período de la dominación haitiana, Buenaventura Báez primero colaboró con los interventores haitianos y luego se declaró separatista, pero partidario del protectorado francés. Posteriormente, hacia 1856, se relacionó con Antonio María Segovia, el cónsul español en Santo Domingo, quien fue promotor del escándalo diplomático conocido como la Matrícula de Segovia. Más adelante, cuando la anexión a España, Báez aprovechó su presencia en Madrid y le escribió a su majestad declarándose leal súbdito de España. Entonces, la reina Isabel II le concedió el título de Mariscal de Campo del Ejército Español. A pesar de esta accidentada carrera política, transcurrida la Guerra Restauradora,
Báez volvió a dirigir los destinos nacionales nada menos que en 3 oportunidades: 1865, 1866, 1868, 1874 y finalmente en 1876, 1878. Pero ahora, tras iniciar su 4º mandato presidencial, Buenaventura Báez, a quien el Congreso había declarado el gran ciudadano, instauró un gobierno de carácter dictatorial y reprimió severamente a sus adversarios políticos, algunos de los cuales fueron pasados por las armas, mientras muchos otros fueron perseguidos y encarcelados. En vista de la calamitosa situación económica del país, desde la presidencia, Báez optó por buscar financiamiento extranjero, ya fuera mediante préstamos o el arrendamiento de la bahía de Samaná. En esa coyuntura política, Báez fue más lejos y concibió el proyecto de anexar el país a los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, Báez envió un emisario ante Andrew Johnson, quien ocupaba la presidencia en Estados Unidos luego del magnicidio de Abraham Lincoln, para proponerle la enajenación de la bahía de Samaná a cambio de 1 millón en oro y 100,000 en armas y municiones que necesitaba con urgencia para enfrentar la oposición armada de sus adversarios políticos. Debido a que las gestiones para arrendar o vender a Samaná no tuvieron el efecto deseado, Báez entonces concertó un empréstito en Europa a través de un aventurero de nombre Edward Hartmont, con quien acordó una operación crediticia de 420,000 libras esterlinas, con garantías de los ingresos aduaneros, minas de carbón y depósitos de guano en la isla de Alto Velo. Esa onerosa transacción, que no se cumplió en su totalidad, representó, sin embargo, el inicio de la perniciosa deuda externa que tantos sacrificios le ha costado al pueblo dominicano. Los Estados Unidos, bajo el predicamento de la doctrina Monroe, estaban interesados en negociar una especie de protectorado o incluso la anexión, tanto con Haití como con la República Dominicana, pues de esa manera tendrían control sobre la isla completa. En sintonía con este principio, el sucesor de Johnson, el general Ulysses Grant, retomó el proyecto en 1869, por lo menos en cuanto se relacionaba con la República Dominicana, cuyo territorio se pensaba aprovechar para asentar negros libertos del sur de Estados Unidos. Así las cosas, a mediados de 1869, las autoridades dominicanas y norteamericanas reiniciaron las negociaciones y suscribieron sendos tratados, uno destinado al arrendamiento de Samaná y el otro para la anexión de la República. El esquema del presidente Báez era el siguiente: si el proyecto de anexión fracasaba, entonces se mantendría el tratado de arrendamiento de Samaná. La República Dominicana, en el caso de la anexión, se comprometía a renunciar a su soberanía política, al tiempo que cedía todas las propiedades del gobierno y acogerse a la Constitución norteamericana, mientras que Estados Unidos debía pagar al gobierno de Báez $1,5 millones como compensación por las propiedades entregadas. El convenio estipulaba que en caso del Congreso norteamericano rechazar la anexión, entonces entraba en vigor el arrendamiento de Samaná mediante un pago de unos $2 millones, de los cuales 150,000 fueron adelantados al gobierno dominicano. El presidente Grant envió un emisario especial a Santo Domingo para que estudiara la situación política y económica, los recursos naturales del país, al igual que el estado de opinión de la población en torno al proyecto. El Tratado de Anexión fue firmado el 29 de noviembre de 1869 y a principios del siguiente año el Senado de la República lo ratificó declarando, faltando a la verdad, que la generalidad del pueblo deseaba unirse a los Estados Unidos porque lo consideraban un paso necesario para la conservación de la libertad y la democracia del país. Sin embargo, se necesitaba que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el tratado, razón por la cual a principios de 1871 se ordenó que una comisión investigadora de expertos norteamericanos visitara el país para realizar una exhaustiva investigación y rendir un informe sobre la conveniencia o no del proyecto anexionista.
La recomendación de la referida comisión fue favorable, pero el Senado norteamericano terminó rechazando el proyecto. Primero, el presidente Grant no contaba con mayoría en el Congreso, y segundo, una efectiva campaña internacional de patriotas y exiliados dominicanos en Estados Unidos, unida a la firme oposición de varios congresistas norteamericanos, entre ellos el senador por Boston, Charles Sumner, fue suficiente para convencer a la mayoría del Congreso para votar en contra del proyecto de anexión. Pero no todo quedó ahí. Insatisfecho con el fracasado proyecto anexionista, Baez instruyó a su ministro de Relaciones Exteriores hacia finales de 1872 para que firmara un nuevo contrato de arrendamiento de la bahía y península de Samaná, esta vez con una compañía privada norteamericana llamada Samaná Bay Company, la cual adquiriría los derechos de explotación de Samaná nada menos que por 99 años. Sin embargo, ya para ese año, el liderazgo de Baez se debilitaba vertiginosamente, y un movimiento armado llamado Movimiento Unionista, pues en él convergieron unificados las dos fuerzas políticas más importantes del momento, incluyendo a destacados baezistas, obligó al presidente Baez a presentar su renuncia a la presidencia de la República. Así, el 2 de enero de 1874 concluyó la cuarta administración de Buenaventura Baez, que duró 6 años sin que éste lograra enajenar el territorio nacional, arrendando o vendiendo la bahía de Samaná, ni mucho menos convertir a la República Dominicana en un estado más de la Unión Norteamericana. La firma de aquel tratado en 1869 fue un acontecimiento decisivo en la historia dominicana. Aunque la anexión resultó inviable, el debate sobre las consecuencias de haberla rechazado persiste hasta hoy. La gran mayoría cree que el hecho de no convertirse en parte de los Estados Unidos fue una decisión acertada del pueblo dominicano, pues la misma no solo preservó su independencia, sino que desde entonces la nación ha evolucionado en forma positiva, forjando su propio destino como Estado libre e independiente. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. Explora más videos como este en nuestra página web unviajealahistoria.com o en YouTube, o bien escanea este código QR para experimentar la historia dominicana de una manera única.